8 de la mañana con 6 minutos, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy, jueves 14. Jueves 14 que tenemos foro. Fernando, buenos días, bienvenido. Un foro organizado por el grupo RPP, del cual daremos cuenta a lo largo del día, consagrado al desarrollo infantil temprano, es decir, la formación durante los primeros meses de la vida de los niños para que los adultos que seamos más solidarios, más racionales y más capaces de respetar la ley. Sí, el foro es la fecha central de un esfuerzo, una campaña sostenida de RPP durante las últimas semanas apoyando estos temas. Vamos a conectarnos con ellos, con nuestros compañeros en el foro propiamente dicho en unos minutos. Pero antes vamos a pasar a conversar con Juliana Loza, que ya está con nosotros. Juliana, buenos días, bienvenida. Ricardo, es la abogada de Keiko Fujimori a propósito de lo que dábamos cuenta anoche y esta mañana también. El inicio de una medida de fuerza radical. Mar Vito, el esposo de Keiko Fujimori, al que hemos visto bastante afectado y sosteniendo públicamente no solamente su respaldo a su esposa, sino su amor a su esposa detenida, iniciando una huelga de hambre ayer fuera del penal donde está recluida Keiko Fujimori. Cuéntanos cómo se ha llegado a esta situación, porque lo que teníamos era una decisión del Tribunal Constitucional que alargaba un poquito más la resolución del caso de Keiko Fujimori. ¿Es por eso? Es por eso y por una serie de factores que han acontecido en los últimos días a propósito del pronunciamiento que debe de emitir el Tribunal Constitucional, que ya va demorando ya casi 2 meses después de la audiencia el 25 de septiembre. Y lo he venido denunciando, incluso he estado presente con ustedes en días anteriores. Yo creo que la decisión radical que ha asumido Mar Vito Villanela ya es frente a esta cadena constante de abusos. Yo creo que ya para Keiko desaparecieron los derechos fundamentales, el debido proceso está pisoteado cada vez en contra de ella. Pareciera que hay ya todo un factor o una mecánica, y yo lo he venido diciendo, lo hablábamos días pasados, ya de presión constante para evitar... A ver, ¿cuáles son los argumentos? Porque está haciendo usted afirmaciones muy generales y graves que se pisotean derechos fundamentales. ¿Qué se ha hecho desde el punto de vista institucional que merezca que usted diga eso? Desde que Keiko Fujimori fue detenida preliminarmente ingresando a las instancias de la Fiscalía para cumplir un mandato fiscal donde la estaban citando, detenerla dentro de allí sin haber ninguna circunstancia, con una resolución judicial que copiaba y pegaba en menos de 24 horas un requerimiento fiscal, decisión que luego fue declarada nula por la instancia superior y que luego se enfrente a una audiencia de prisión preventiva. Ella ha ido, y ustedes la han visto, ella ha estado todos los días acudiendo a las audiencias de prisión preventiva sin existencia de peligro alguno y sin argumentos. Se le impuso la prisión preventiva con elementos de convicción que eran incorporados en plenas audiencias, nos sorprendían constantemente. Nosotros recusamos a un magistrado porque considerábamos que era todo menos imparcial y que luego por sus propias declaraciones, por sus propios dichos, fue apartado del proceso. Luego fuimos a una segunda instancia y en cada instancia se han filtrado declaraciones, documentos, fotos, videos con el único propósito y reclamando de cierto sector que se aparten determinados magistrados. Pero eso es una interpretación política que está usted haciendo, señora abogada. Hay votos y hay apelaciones y hay un debido proceso que ha llegado hasta la Corte Suprema. Que son cuestionadas Como y que todo nosotros fallo que afecte a alguien poderoso en este país. Sí, pero que no pueden tolerarse que se vulneren los derechos fundamentales de una persona. ¿Cómo es posible que se envíe a prisión a una persona por 36 meses ahí donde todas las instancias han reconocido que tiene arraigo? Ahora, Juliana, hay un pleno de la Corte Suprema que establece, digamos, algunos estándares para la prisión preventiva en nuestro país. El pleno lo presidió el doctor César San Martín. Y en las resoluciones, en la resolución que da cuenta precisamente de ese pleno, en su numeral 6, señala que ese pleno debe ser seguido por todos los jueces en nuestro país. Pero además da cuenta de un elemento más que podría, y que en todo caso, que puede ser ese pleno que establece normas para la prisión preventiva,
servir para revisar casos pasados. ¿Han pensado ustedes en plantear lo resuelto en ese pleno que encabezó el doctor César San Martín para aplicarlo al caso de Keiko? Sí, sin duda alguna, ese pleno es un referente dentro de toda la argumentación de nosotros dentro del proceso de habeas corpus, y sí tiene que ser, digamos, de alguna u otra manera respetado por todos los jueces del país. Pero en realidad no lo están aplicando. Lamentablemente no. Sí, en el caso de lo de los árbitros ha sido en verdad flagrante el desconocimiento de ese acuerdo plenario. Lo lamentamos muchos quienes estamos litigando día a día en las instancias judiciales, porque si se emite un acuerdo plenario dictado por todos los magistrados de la Corte Suprema, de las salas penales de la Corte Suprema, mínimamente tiene que ser respetado, y si no lo va a considerar así, mínimamente motivar por qué me estoy apartando del acuerdo plenario. ¿Qué dice usted sobre el hecho de que los 14 que han sido sometidos a prisión preventiva, hay 7 que se han dado a la fuga? ¿No es eso una indicación grave de que sí hay un riesgo de fuga, puesto que la mitad se han fugado? Yo creo que no podemos catalogar o definir determinadas circunstancias así de manera tajante. Yo esperaría, y en todo caso le sugeriría, que se pongan a derecho lo más pronto posible para que puedan en las instancias de revisión, al menos en la audiencia de apelación, tener un factor precisamente para destruir aquello que usted está comentando, que no existe el peligro de fuga. Recordemos que en nuestro caso incluso el señor Jaime Yoshiyama vino y se puso a derecho, y hoy en día está en prisión, lamentablemente. Es un caso que hay que reconocer notable, porque él se comprometió a regresar cuando acabara su programa, su tema médico, y vino. Y lo hizo. Y lo enviaron a prisión preventiva. Ahora, regresando al caso de Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional, el doctor Blume, le ha pedido, antes de resolver el tema de Keiko Fujimori, o para resolverlo, mejor dicho, le ha pedido al fiscal José Domingo Pérez, que le había reclamado públicamente que tome en cuenta lo que estaba diciendo Jaime Yoshiyama respecto a Keiko Fujimori. Bueno, le ha pedido al fiscal que en el plazo de 48 horas le envíe la información que estaba reclamando el fiscal José Domingo Pérez Gómez sea tomada en cuenta. ¿Esto puede variar la decisión que tome este tribunal? No debería variar, porque es una declaración que solamente está basada en meros dichos y que necesariamente se requiere ser corroborada. Y esa labor de corroboración y de verificación de que si lo que dice el señor Yoshiyama es cierto o no, le compete única y exclusivamente a la instancia de investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público. ¿Y entonces por qué el doctor Blume pide que se incorpore eso también? Nosotros lo que esperamos e invocamos a los señores magistrados del Tribunal Constitucional es que, en base a las disposiciones del Código Procesal Constitucional, no ingresen a valorar esta declaración. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pero parece que ya tomaron la decisión de así hacerlo. Que digamos la han solicitado. Más no esperamos nosotros que no la valoren. ¿Por qué? Porque si no, imagínense ustedes que no solamente esta declaración, sino los más de 200 tomos que tiene la carpeta fiscal van a tener que ser trasladados al Tribunal Constitucional, y eso se va a volver algo interminable, y van a tener que agregarse una serie de declaraciones, y el tribunal no tiene la potestad probatoria, no hay una etapa probatoria de llamar a un testigo. ¿Es cierto lo que dice el señor Yoshiyama? Venga usted, ¿es cierto? Muéstrame el documento de corroboración. Va a durar más que el juicio. Exacto, no puede ser. Se estaría Comprendo ese argumento, pero por otra parte usted reconocerá que utilizar esa declaración también sería chocante, porque ha tenido un impacto grande sobre la opinión pública y sobre los jueces, ¿no? Eso es lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, claro, el impacto que tiene una declaración en la opinión pública. De ninguna manera, porque para empezar las prisiones preventivas de ningún ciudadano se miden en base al impacto de la sociedad. No, ni en base yo he hablado de la gravedad de las afirmaciones hechas por el señor Jorge Yoshiyama, que es una personalidad que estuvo vinculado con el mecanismo de financiamiento de la campaña. Es decir, no quiero ver ese documento, no existe la declaración, para mí es tan chocante como si ese fuera el argumento, que es una declaración basada en meros dichos y tendrá obligatoriamente que ser corroborada dentro de la instancia fiscal, tendría también que ingresarse, y espero que si ese es el deber del Ministerio Público, también en todo caso valorarse las declaraciones que ha dado el mismo señor Jorge Yoshiyama en noviembre y en diciembre del 2018, donde dice todo lo contrario. El escrito presentado a la autoridad fiscal por el señor Jaime Yoshiyama, donde dice todo lo contrario, y las declaraciones y pedido de perdón público que hizo el señor Jaime Yoshiyama a la señora Keiko Fujimori en un programa dominical. Imagínense usted todo eso. Claro, bueno, son dos dichos contradictorios. Vamos a ver cuál se valora más en esta etapa. Vamos a seguir revisando el tema luego de la pausa. Un minuto más con Juliana Loza, porque quedan dos preguntas. Regresamos.
mañana con 20 minutos conversamos con Juliana Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori, ahora que el Tribunal Constitucional se va a tomar unos días más para resolver el caso de Keiko Fujimori. Y al margen de todo lo que se ha discutido a favor y en contra de Juliana, la pregunta es, ¿la familia y la defensa de Keiko Fujimori esperan justicia en un tribunal que tiene como, entre uno de sus miembros, a una magistrada que ha dicho que ella es antifujimorista? Nosotros nunca hemos perdido la fe en encontrar justicia para Keiko. Son momentos difíciles, son momentos donde caemos en duda muchas veces de que si hay o no hay justicia en nuestro país. Como el sistema de justicia penal lo vivimos nosotros durante ya todo este periodo, en verdad no se lo deseamos a nadie. Yo creo que como país, Perú merece un sistema de justicia, merece incluso que como ciudadanos respetemos uno a otro y podamos ser tolerantes. No hemos perdido la fe, vamos a seguir batallando hasta el final para encontrar justicia para que Keiko pueda estar nuevamente con su familia. Usted es una crítica de los que intentan hacer presión mediática, política sobre jueces, y lo que reclama como profesional de la ley, que es usted, es serenidad, imparcialidad. El hecho de que el cónyuge de Keiko Fujimori se instale en una carpa y haga una huelga de hambre con gran convocatoria mediática, ¿no le parece contradecir aquellas cosas que usted ha preconizado durante tanto tiempo? Serenidad para la justicia. No, yo en verdad, al momento que me enteré, que fue minutos antes de que se produjera esto, Aymar me comunicó y me pidió que pueda publicar la carta que se hizo pública. En verdad, ni Keiko tiene conocimiento de esto. De hecho, me estoy yendo en este momento para hablar con ella, porque me imagino que ya por los medios está mínimamente enterada. No, de ninguna manera, don Fernando. Yo creo que esta medida radical de parte de Marc se hace necesaria frente a tanto abuso. Basta ya de abusos para Keiko. Muy bien, Juliana Loza, la posición de la defensa legal de Keiko Fujimori aquí en RPP. 8 de la mañana con 22 minutos. Muchísimas gracias. 8 con 22. Desarrollo infantil temprano. Lo que le das hoy le dura toda la vida. Foro Desarrollo Infantil Temprano que organiza el Grupo RPP. Fernando, nos trasladamos al Centro Católica, donde se está desarrollando esta mañana la fecha central de esta campaña de RPP. Mónica Delta, nuestra compañera de labores, está en el lugar. Adelante, Mónica. Adelante, Mónica. Ricardo, muchísimas gracias. A Fernando también las gracias. Estoy muy bien acompañada. Está Frida Delgado con nosotros, vicepresidenta del directorio de RPP. Y hoy nos reúne una motivación que es muy, muy importante, que tiene que ver con el trabajo que ha venido haciendo RPP durante todos estos años. Y tiene que ver con esos primeros años de vida y muchas cosas de las cuales tenemos que aprender para poder tener una sociedad con posibilidades. Frida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Estamos por empezar este Foro de Desarrollo Infantil Temprano. Y hablábamos hace unos minutos sobre el trabajo de perseverancia que ha tenido RPP en este tema, ¿no? No había imaginado que habían pasado tantos años. 15 años. La verdad que empezamos hace 15 años muy entusiasmados con una campaña Manos Limpias, Niños Sanos. Era una acción muy simple, lavarse las manos, se impactaba en la nutrición y en la salud de los niños. Y empezamos a profundizar en esta etapa tan única y donde había toda esta información científica que los padres, que los doctores, que la gente que trabaja en salud pública, que las empresas no sabían. Era una información que estaba en el campo de lo científico, que nosotros teníamos que traducir, hacer más simple, más humana y entregar a nuestra audiencia, porque era un regalo para el país saber que era una etapa única, que es lo que no se da. Desde la concepción hasta los primeros 3 años de vida se pierde, hay un potencial humano perdido al no actuar ahí. Claro, a mí lo que me ha impresionado es una cifra que nos grafica la importancia que tiene en mirar al ser humano desde que nace y los primeros 3 años, porque allí como que se pone un sello de agua para tener la posibilidad de competir, de tener oportunidades, de ser una persona que sea viable, ¿no? El 40% de la gente que se ha estudiado, se ha evaluado según estadística, no tiene idea que los niños aprenden desde el día que nacen y su mayor aprendizaje está en esos primeros 3 años de vida. Claro, es un dato que a nosotros también nos impacta. Solo
1 de cada 4 adultos lo sabe. Entonces Tremendo. no puede actuar. Si no lo saben, no pueden actuar. Y la actuación es simple, es un tema de entender que el niño desde que nace, y es más, desde que está en el vientre de la madre, aprende. Así es un es. niño activo, no está vivo, está listo para recibir esos impulsos, esas estimulaciones, ese afecto, esa nutrición. O sea, no empieza a ser niño cuando camina y cuando habla. Ocurre antes. Y los padres reciben información y los padres pueden actuar con información, ¿no? Y pueden pedir, y los pueden pedir a los que los sirven en el tema de salud, que les den más información. Tienen el poder de hacerlo si están claros. Y son 3 factores que son importantísimos. Es decir, uno es la nutrición, que probablemente nos hemos abocado más. Se ha hablado mucho de los niveles de anemia y cómo eso te puede marcar de por vida y no darte la posibilidad de aprender como los demás. Pero no solamente es el tema de nutrición, estamos hablando el afecto importante, el hablarle al niño, la participación del papá, de la mamá, de la familia, de los tutores, la estimulación temprana. Todo eso hace que ese niño pueda tener posibilidades de competir y ser productivo y ser feliz, ¿no? Sí, es un tema complejo, pero a la vez simple. Nosotros creemos que los padres tienen la capacidad de aprender cosas y son pequeños tips que podemos dar para que el padre entienda qué puede hacer. En el momento del parto, pedirle al doctor que ponga al niño en el pecho de la madre. Se inicia en ese momento una relación de afecto que dura toda la vida. Exactamente. Son cosas pequeñas, ¿no? Es el padre involucrado en la crianza. En el juego. Y en el juego, en las cosas, en las correcciones, pero también en los temas relacionados. Llora, tiene hambre, llora, tiene sueño. Oye, ¿quiere jugar conmigo? Así es. Juguemos con él. Bueno, todo eso se va a desarrollar el día de hoy en el foro y yo me imagino que la idea es invitar a todos a conectarse permanentemente con RPP para dar cuenta de esta información que puede ser sumamente útil y podría cambiar nuestra sociedad, Frida. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista y vamos a estar rápidamente vinculados a estas reflexiones que el día de hoy creo que nos van a servir muchísimo. Gracias, Mónica. Adelante con ustedes en Ampliación de Noticias. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería. Soy Mauricio Fernandini, periodista de RPP Noticias. Qué difícil elegir un solo libro porque me gustan muchísimos y muchísimos escritores. Un mundo para Julius de Bryce Echenique lo he leído más de una vez y me encanta porque esta forma como grafica las estructuras sociales de nuestro país es una delicia, ¿no? Susan Darling, este personaje protagónico, me encantó. A Gabriel García Márquez lo he leído muchas veces y los 12 cuentos peregrinos me encantaron de él. No se sientan frustrados si el libro no los atrapa, lo dejan a un costado y buscan una historia que los atrape. Yo no creo que uno tenga que leer lo que todo el mundo lee. Leer es un placer personal. Entonces empieza enganchando con historias que te gusten y así hay tantas que nos están esperando. La vida se prolonga cuando lees. Es mucho más llevadero todo si lees. No dejes de hacerlo. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablar con ustedes sobre qué pasaría si dejan de cobrar a fin de mes. Debemos tener en cuenta que nosotros vivimos un mes al crédito. ¿Qué significa esto? Todo lo que consumimos desde el 1 de cada mes hasta el día 30 es pagado con nuestra remuneración de ese mes. Por lo tanto, tenemos un mes en deuda.
Hacia el siguiente vuelve a suceder lo mismo. Entonces hay que pensar, y si ya no recibo el siguiente mes remuneración otra vez, ¿qué voy a hacer? Lo importante para solucionar eso es que empieces a ahorrar y tengas un fondo de contingencia. Adicionalmente, las personas que reciben la compensación por tiempo de servicios o la CTS deben de no tocarla, por favor, porque ese dinero está destinado para poder cubrir ese tipo de contingencias. Ahorremos y tengamos una vida tranquila. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Un libro que a mí me gustó mucho es El varón rampante, de Italo Calvino. No sé por qué me gustó tanto, seguro porque trata de una persona que decidió vivir en la copa de los árboles. Me conmovió muchísimo, me pareció un libro increíble. De hecho, me gustó tanto que seguí leyendo las obras de Italo Calvino porque me gusta mucho su manera de escribir. Así que si encuentran libros que les resulta difíciles leer, pero por alguna razón no quieren hacer, no abandonen, porque algún mensaje importante van a encontrar detrás de eso y lo van a agradecer mucho después. Lean libros. No vamos a negar que dentro de nuestro esquema de campaña, su cel era nuestros principales valores, era, digamos, nuestro Messi en el campo de juego. Barata va a decir todos los codinomes. Va a acompañar toda la información del sistema Drowsys y MyWebDay. Hay que darle al Tribunal Constitucional la potestad de levantar la inmunidad parlamentaria. Qué bueno que ahora hay que escuchar al pueblo. Muy bien. Ya hemos visto muy bien. El rol cumplido por la policía boliviana, una policía maltratada por Evo Morales. Algunos dicen renunció voluntariamente, pero claramente las expresiones del jefe de las Fuerzas Armadas fueron amenazantes. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias. Está en desarrollo el foro que se preocupa por la niñez y su alimentación y su nutrición y su cuidado emocional también. Fernando, vamos a regresar luego a Centro Católica. El grupo RPP tiene en esta fecha el día central de una campaña de varias semanas ya. Pero pasemos a revisar otros temas. Así es, que es la audiencia de apelación de las prisiones preventivas impuestas a 14 abogados que fueron árbitros en procesos vinculados con la empresa brasileña Odebrecht. Hemos solicitado la presencia de un abogado especialista en estas materias que ha sido él mismo árbitro y sobre el cual sin embargo no hay ningún reproche, de manera que puede hablarnos desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de la práctica de esta forma de intervención de abogados, el arbitraje. Hablo del señor Alfredo Bullard. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Cuéntenos, por favor, para darnos contexto, ¿desde cuándo hay arbitrajes en el Perú? ¿Cuántos arbitrajes hay por año? Y de esos, ¿cuántos tienen que ver con el Estado peruano? A ver, en el Perú hay arbitrajes desde hace décadas, pero yo diría que realmente se difunde mucho el arbitraje a partir de los 90. Hay cambios en las leyes, hay una política del Estado para fomentar el arbitraje y eso ha contribuido a que Perú quizás sea uno de los países del mundo donde más se arbitra per cápita. Es decir, si uno divide la población entre el número de arbitrajes, Perú debe estar entre los que más se arbitra en el mundo. Es difícil calcular porque muchos arbitrajes son reservados o son confidenciales, pero conversando con amigos y tirando números muy de manera muy gruesa, yo diría que en el Perú deben haber unos 10.000 arbitrajes al año, más o menos, de los cuales aproximadamente 60% son arbitrajes que tienen una parte estatal, ¿no? Nuevamente son números muy gruesos, pero solamente para dar una suerte de orden de magnitud, ¿no? ¿Quiénes pueden ser árbitros? ¿Qué requisitos se deben reunir para que uno pueda ser contratado por empresas que están en conflicto como árbitro? Esa es una pregunta que, como diría todo abogado, depende. Depende del tipo de arbitraje. Hay arbitrajes, por ejemplo, con el Estado que tienen ciertos requisitos. Hay arbitrajes, los arbitrajes comerciales en general tienen requisitos mucho más abiertos. Depende el pacto de las partes. Uno no necesariamente tiene que ser abogado para ser árbitro, pero eso requiere que las partes hayan pactado, que no va a ser economistas, contadores, pero la gran mayoría de casos son abogados. No tienen que ser abogados peruanos necesariamente, pueden ser abogados extranjeros. De hecho, en el Perú hay mucha difusión de que vienen árbitros de fuera a arbitrar. Ahora, hay una figura en particular, y a propósito de la coyuntura que nos convoca Alfredo, que es esta de la sospecha del resultado de los arbitrajes. Primero porque Odebrecht ha reconocido su actuar corrupto en nuestro país, ¿no? De que pagaba coimas, prebendas para obtener beneficios. También tuvo participación en arbitrajes. Pero la otra, y quería revisar los dos extremos contigo, es que conocemos la deficiencia del Estado peruano y de sus funcionarios. Y entonces nos dicen que también es previsible cuando el Estado peruano llegue a un arbitraje que lo pierda porque el proceso generalmente ha estado mal llevado. Y las posibilidades entonces de ganar un arbitraje cuando tú has desarrollado un proceso mal, pues es grande, ¿no? Sí, bueno, primero, corrupción en el arbitraje existe. Ahora, si uno ve los grandes números del arbitraje, tampoco es que esté el sistema. Si hablamos de 10.000 arbitrajes, ¿de cuántos casos estamos hablando? De los que, bueno, más o menos han generado algún tipo de polémica. Pero tampoco estamos hablando de la inmensa mayoría de los arbitrajes ni de lejos. Pero son bastante llamativos. Son llamativos y además son llamativos porque están vinculados a problemas como los de Odebrecht, ¿no? Claro. Que evidentemente llaman la atención y donde hay reconocimientos. El caso del reconocimiento de que se han recibido coimas, se han descubierto coimas a árbitros y eso está acreditado. Reconocido por el propio árbitro. Ahora, los resultados de los arbitrajes. Ahí hay que tener mucho cuidado. Primer punto, yo creo que esto hay que entenderlo como los arbitrajes en general. Porque efectivamente la gente dice el Estado siempre pierde, ¿no? Eso no es cierto. Hay un informe de la Contraloría del año 2014 que analiza eso y no es lo que arrojan los números. Es normal que en la mayoría de arbitrajes gane con más frecuencia el que demanda. 60, 70%. ¿Por qué? Porque el que demanda no le han pagado, le deben algo, demanda y se reclama. Ha estudiado las cosas y reclama. Claro. Entonces, claro, cuando uno dice que el Estado ha perdido en el 60%, 70% de los casos, si uno va a los estándares internacionales, tampoco es una cifra que uno diga está fuera de lo que usualmente pasa en cualquier arbitraje en cualquier parte del mundo. Segundo, es correcto lo que se dice. Hay muchos problemas con la administración del Estado. Uno, obras.
los diseños de los proyectos son muy malos. Entonces, uno hace un mal proyecto, hace la carretera y cuando hace la carretera encuentra que no puede seguir porque el piso está mal analizado. Porque el Estado invierte muy poco en los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Después tratan de corregir este asunto en los arbitrajes, que no es la forma de corregirlo. La forma de corregirlo es tener un buen proyecto. Segundo, el Estado administra mal sus contratos. En consecuencia, o no contesta a los requerimientos, o no analiza correctamente, o por temor a la responsabilidad frente a la Contraloría, no acepta responsabilidades que pueden corresponder al Estado. Y entonces, claro, eso es lo que pasa con algunos funcionarios, nos decían, en vez de admitir que se ha equivocado, como no tiene una responsabilidad penal en un arbitraje que se pierde, entonces antes de reconocer una falta en el proceso de parte de un viceministro, un director de un ministerio, lo que hace es dejar que el caso llegue hasta un arbitraje y ahí sí ya se resolverá. Y te lo dicen, ¿no? Yo a veces he asesorado a entidades del Estado cuando tienen un problema y te dicen, ¿usted me puede asegurar que la Contraloría no me va a reclamar? Le digo, no, yo no le puedo asegurar nada. Porque... Entonces mejor que se vaya a arbitraje y que unos señores distintos decidan qué cosa es. Y el otro problema ya viene en la defensa del arbitraje. El Estado, y se los digo por experiencia porque he sido árbitro en varios casos, no se defiende en promedio, hay muy buenos procuradores, pero en general, en promedio, no se defiende igual a como se defiende usualmente un privado que contrata abogados más sofisticados. Nos ha pasado, llevando al otro plano, constantemente, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Otro nivel de reclamos, pero igual, el Estado mal representado, pues. Y eso no pasa siempre. El Estado peruano diseñó el sistema de SICRESI, por ejemplo, que defiende las inversiones del Estado, donde el Estado le va muy bien. ¿Por qué? Porque hicieron bien las cosas, nombran equipos, nombran buenos abogados. ¿Qué es eso, Alfredo? ¿SICRESI qué es? SICRESI es la comisión que está en el Ministerio de Economía que se encarga de los llamados arbitrajes de inversión. Para hacerlo sencillo, usualmente los CIADI. Hay más que el CIADI, pero usualmente son los famosos arbitrajes CIADI, donde el Estado hasta el momento ha tenido una buena performance porque contrata a los mejores abogados del mundo. Antes de ir al tema concreto de los arbitrajes que han dado lugar a estas decisiones sobre 16 árbitros, quería preguntar algo genérico también. Hay dos instituciones que acreditan árbitros que se supone tienen garantías de calidad. La Universidad Católica por una parte y la Cámara de Comercio de Lima por otra. ¿Qué se necesita para poder ser árbitro, digamos, avalado por estas dos instituciones que han decepcionado? Porque algunos de los árbitros cuestionados precisamente proceden de ahí. A ver, en realidad son muchas más. Hay muchas más instituciones, estas son quizás las más conocidas y son muchas más, y a eso podemos sumar las entidades internacionales, porque es perfectamente posible en el Perú pactar un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional que está en París o de Hong Kong o de Londres, o sea, hay muchísimas más. Cada entidad arbitral tiene sus reglas y tiene sus propios sistemas. Usualmente lo que tiene es un sistema de listas, no es una regla universal, es una lista donde se registran árbitros que han sido sujetos a algún tipo de evaluación previa, pero ojo, y eso es bien importante saberlo, no necesariamente es un requisito estar en la lista para ser árbitro bajo el centro, porque las partes pueden muchas veces nombrar a sus árbitros y no están en la lista. Algunos centros arbitrales tienen, especialmente recientemente, lo que se llama la confirmación de árbitros, que es cuando tú me traes un árbitro, yo me reservo el derecho como centro de aprobar su nombramiento. Yo no me atrevería a decir que en general estos sistemas han fallado necesariamente. En todas partes del mundo, porque uno hace una evaluación en abstracto antes de los hechos, uno no puede realmente saber cuál va a ser la calidad de los árbitros. Y yo nuevamente vuelvo a los números, ¿no? La cantidad de arbitrajes donde esto se ha presentado no es la inmensa mayoría, es un grupo de arbitrajes importante, sensible, hay que tomar medidas, pero yo no me atrevería a decir que los centros arbitrales en general han fallado. Hay centros arbitrales que sí, se lo digo, existen. Ha habido uno famoso, un arbitraje hace un tiempo que quedaba en una heladería en Quiquitos, digamos, o sea, era claramente lo que llamarían un centro arbitral trucho. Pero yo diría que en general los centros arbitrales se han movido a tener estándares que se van ajustando a lo que es el estándar internacional, ¿no? Doctor Buller, vamos a una pausa y cuando regresemos, Ricardo, haremos preguntas más precisas sobre los casos de los árbitros que han sido objeto de esta medida de prisión preventiva, 14 de ellos y 2 restricciones domiciliares. Hacemos una pausa y retomamos la entrevista con el doctor Alfredo Bullard. De la mañana con 50 minutos, continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, Confianza
por todos los medios. Fernando, dejamos un momentito nada más la revisión de este tema de los arbitrajes y los árbitros comprometidos en este caso de prisión preventiva para revisar otro problema urgente de la ciudad, el transporte urbano, el transporte de la gente en las calles de Lima, el Callao, de todo el país. Joana Castro tiene información para nosotros. Joana, buenos días, adelante. Ricardo, compañeros, gracias. En directo, Puente Huánuco, en el cercado de Lima. Aquí el personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao realiza su primer operativo junto a la Policía Nacional. En la vía de evitamiento, el personal lo que está haciendo es detener precisamente a los conductores, repetimos, acompañados de la Policía Nacional, a aquellos conductores que están circulando por esta importante vía y que están realizando el servicio de taxi colectivo informal, por supuesto. Esta fiscalización nos han indicado que se va a estar realizando durante todo el día en diferentes puntos de la capital y, por supuesto, de manera sorpresiva. Hasta el momento y a esta hora de la mañana se han intervenido ya a 35 conductores de este servicio de taxi informal que iban, por supuesto, en unidades tipo Station Wagon o minivan. Este es un punto en realidad de alto tránsito, sin embargo muchos de ellos paran aquí en la vía de evitamiento para recoger o en todo caso dejar pasajeros. Repetimos, es el primer operativo de fiscalización de la ATU y se va a estar realizando en diversos puntos durante toda la mañana. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Joana. Primer operativo entonces de la Autoridad del Transporte Urbano para combatir la informalidad, porque lo que habíamos tenido, Fernando, hasta el momento era, por ejemplo, la Sutran, pero fiscalizando como corresponde, pero solo los formales, y los informales eran los que habían tomado en la práctica la ciudad. Esperemos que hayan resultados eficaces a eso y que las medidas como pico y placa, carriles a la izquierda ni demás tengan viabilidad, lo cual solo es posible si se reprime el delito y se sanciona al que no respeta la ley. Y hablando de ley, retomamos nuestra entrevista con un abogado, Alfredo Bullard, que más específicamente queríamos que nos diferencie entre los diversos tipos de casos que hay entre los 16 abogados que fueron sometidos a esta audiencia, que condujo a 14 prisiones preventivas y 2 restricciones domiciliarias. Sí. Bueno, yo creo que si uno quisiera hacer una clasificación gruesa, porque cada caso puede tener diferencias, hay 2 grandes grupos, ¿no? Hay uno donde hay una descripción de una ruta de dinero, ¿no?, que va desde Odebrecht hasta los árbitros en distintas situaciones. Algunos aparentemente, por lo menos de lo que se ha salido en la prensa y lo que se ve de las resoluciones, hay incluso hasta la entrega a los árbitros. En otros casos es que Canepa aparentemente entregaría el dinero en efectivo, veamos. Claro, lo que ha señalado Barata, Odebrecht, es que sí amañaron algunos arbitrajes y que el dinero para esos amaños se lo daban a Horacio Canepa, que era árbitro. A Canepa, pero en el entendido de que él tenía, digamos, una red de otros árbitros. Sí, que él cobraba el 1% de los laudos y que si había algún árbitro que necesitaba, digamos, algún tipo de apoyo para que lo apoyara, ahí iba. Pero efectivamente, lo que Barata ha dicho es que el único que le han entregado dinero es a Canepa. El segundo grupo, que básicamente yo creo que se concentra en 3 árbitros, es que se usa el siguiente argumento. Estos señores deberían haber cobrado 100 y han cobrado 150. Entonces los 50 lo han llamado una coima disfrazada, ¿no? O sea, se ha pagado horarios elevados, son una coima disfrazada. Claro, esos son los casos en los cuales se ha sostenido. Entonces, ahí no hay ruta de dinero. O más bien dicho, la ruta de dinero es una ruta transparente, es el recibo de honorarios con el cual a mí me pagan. Lo que dice, ¿en ese caso quiénes están? Ahí está Franz Kuhnmüller, ahí está Mario Castillo y está Fernando Cantuarias. Muy bien. ¿No? Entonces, ahí básicamente cuando uno conoce arbitraje, y esto lo ha dicho no solamente los expertos acá, hay varias personas de fuera que se han pronunciado, la Cámara de Comercio Internacional de París, que es el centro arbitral más prestigioso del mundo, lo ha dicho la IVA, que es la International Bar Association, el grupo de abogados más grande del mundo, lo han dicho varios centros arbitrales de fuera, que han dicho cómo se calculan los honorarios. Uno, si sabe cómo funciona, no resiste ningún análisis serio el famoso inflado de los honorarios. Si fuera el único argumento, el inflado, el aumento de la remuneración. Claro, ahora lo que yo entiendo es que para que se dé el cohecho, que es la acusación, digamos, central de las que se derivan las otras, soborno, ¿no?, tiene que haberse pagado algo.
tendría que sostener que sea pagado. Y justamente si ese es el único argumento de pago y ese pago no se ha producido, todo lo demás parece no tener ningún sentido, porque a cambio de que se dice que se hizo todo lo que se hizo, que dicho sea paso, tampoco se sostiene. Ahora, la complicación surge, Alfredo, porque los dichos de Canepa no acaban en ese señalamiento de un honorario elevado, de sospechoso de ser coima encubierta, sino en el de reuniones extrañas con funcionarios a los que no debían tener contacto en momentos previos al arbitraje. Eso es muy importante y eso también ha sido objeto de pronunciamiento de la CCI. Eso está regulado en unas reglas estándares internacionales que se llaman las reglas de la IBA, International Bar Association, que se usan internacionalmente como el referente para ese tipo de cosas. Primero, es absolutamente legítimo que los árbitros se reúnan con la parte que los designa antes de la constitución del tribunal arbitral, para que los entrevisten, para que sepan si son buenos árbitros, para discutir quién puede ser el presidente, ¿no? Para eventualmente discutir cuáles podrían ser las reglas del arbitraje. Esas reuniones, eso no es ilegal. Eso no solo no es ilegal, es la práctica común. Eso se da todo el tiempo. Es decir, puede darse en una reunión física, puede darse en una conferencia telefónica, es completamente usual. Lo que pasa es que lo han cargado con toda una cortina, como si esto fuese una cosa ilegal, ilegítima, etcétera, etcétera, y no lo es. Ahora, si es así, Alfredo, entonces, ¿por qué el juez Jorge Chávez, atendiendo a un pedido del fiscal que está siguiendo este caso, que es un fiscal que tiene prestigio y demás, y que en realidad sí tiene un caso, ¿por qué es que finalmente dispone para todos prisión preventiva? Mire, ¿por qué no hace diferenciaciones como las haces tú, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta que yo creo que solamente puede contestar el juez. Yo he leído la resolución del juez, he leído la acusación fiscal. El juez no contesta ninguno de los argumentos que se han planteado respecto a este cálculo de honorarios y respecto a las reuniones. Básicamente ha asumido lo que el fiscal dice y lo ha asumido. Yo tengo la impresión que es un problema de falta de conocimiento de cómo funcionan estas reglas arbitrales, ¿no? Si uno está familiarizado, se dará cuenta que la única pieza, el único ingrediente extraño, digamos, es lo que se señala, lo que se dice, ocurrió en la reunión, de que esa reunión fue para discutir no solo que vamos a nombrar al presidente, que dicho sea paso, uno lee al fiscal y parece como que eso fuera terrible que se hayan reunido para discutir al presidente. Cuando siempre es así, claro. Siempre es así, eso es lo que usualmente pasa. Dice que es terrible que hayan discutido otra cosa, eso siempre pasa. Entonces, el único ingrediente que él añade dice, ahí se discutió cómo iba a ser el resultado del arbitraje. Y eso, sinceramente, es el único elemento de juicio que existe. Es lo que se ha... Ahora, usted ha escrito sobre el caso de uno de los árbitros, el señor Fernando Cantuarias, que lo compara, que lo asocia con el caso Kurt Müller, sí, y hace notar que él era víctima de una hostilidad personal de la parte de Horacio Canepa, hostilidad que era pública, porque Cantuarias había denunciado a Canepa. Era pública y además yo estaba incluido, porque éramos las personas que habíamos, digamos, nos habíamos opuesto o habíamos fomentado que él fuera excluido de ciertos centros arbitrales, cuando no sabíamos de la dimensión del problema. Todavía no había ocurrido todo lo que hoy día se sabe, pero sin embargo, y efectivamente comenzó a ocurrir. Entonces, Horacio Canepa no tenía ninguna amistad, al contrario, a pesar que somos compañeros de promoción, estuvimos todos en la misma universidad y en la misma clase, pero efectivamente había una animadversión. A mí, Horacio Canepa, me denunció penalmente, ¿no? Después, cuando 2 meses antes que saliera todo esto que salió, se desistió de la denuncia, pero a mí me denunció penalmente. Y el tiempo nos gana. ¿Qué se puede prever en la audiencia de mañana? Esperemos que se haga justicia, que se analicen los hechos, que se analicen los estándares arbitrales y que se entienda cómo funciona. Si hay una comprensión mínima de cómo funciona, creo que no hay ninguna base para que esta decisión que tomó el juez se sostenga. Muy bien, Alfredo. ¿De todos los 14? No, estoy refiriéndome a los 3 que mencioné. Bueno, muchas gracias a Alfredo Müller, abogado y ex árbitro, que nos ha explicado el funcionamiento general de este sistema y el caso en particular de Cantuarias y Kurt Müller. Muchas gracias y buenos días. Son las 8:59, el gran resumen de la hora. Luego continuamos con más aquí en Ampliación de Noticias de RPP. Confianza por todos los medios.